Bueno, la situación de los pueblos indígenas en América Latina hoy día vive un momento crítico, y ese momento crítico está dado fundamentalmente por los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas derivados de la globalización económica y fundamentalmente del modelo sustentado en la industria extractiva, y al que han adherido prácticamente todos los países de la región, no solo aquellos de orientación marcadamente neoliberal. La situación es compleja porque efectivamente la evolución del derecho internacional ha implicado cambios constitucionales en nuestra región. Podemos decir que hay una primera etapa de cambios constitucionales en la década de los 90, en donde se reconocen fundamentalmente los estándares del Convenio 169, lo que significa que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar los recursos naturales existentes en sus territorios y a que se les consulte cada vez que se adoptan medidas administrativas, legislativas susceptibles de comprometer su estrategia de gobernabilidad legislativo al interior de los países, y que en el caso de Ecuador y de Bolivia también permitieron hacer un tránsito mayor en términos de que los pueblos indígenas efectivamente estén representados en los órganos de decisión, de modo en el cual lo que con su realidad de ser incluso mayorías o representar un número importante en la demografía de sus países tenga una implicancia en los órganos de representación política, o representar un número importante en la demografía de sus países tenga una implicancia en los órganos de representación política. Pero evidentemente la implementación de proyectos extractivos de recursos naturales ha fraccionado esos acuerdos políticos. Y hoy día situaciones como por ejemplo la 11ª ronda petrolera en Ecuador, a través de la cual se pretende explotar hidrocarburos existentes en territorios indígenas que comprometen cerca del 90% al territorio de los pueblos indígenas, además de la Amazonía, o la carretera en el caso del Tibnis, el proyecto Belomonte en el caso de Brasil, la expansión de la industria minera en el caso chileno, ¿no?, que implica aproximadamente 100.000 millones de dólares de inversión en minería, comprometiendo fundamentalmente la sustentabilidad hídrica del altiplano que corresponde al territorio de los pueblos indígenas andinos de Chile, o la demanda que efectivamente tiene la industria por recursos energéticos en todo el territorio, finalmente han terminado en confrontaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, que ha optado por una estrategia de denegar los derechos concedidos y de criminalizar a los dirigentes, incluso aplicando normas de excepción como las ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado, etc. Bueno, el convenio 169 constituye una norma desde el minuto que el Estado lo ratifica, forma parte del ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, el pleno respeto del Estado de Derecho en Nicaragua supone aplicar las normas del Convenio 169. No puede el Estado nicaragüense, como no puede ninguno de los 15 países de la región que efectivamente han suscrito el instrumento, inhibirse de cumplir las normas de este instrumento legal. Sin perjuicio de ello, además, nuestros estados han suscrito otros instrumentos internacionales y han suscrito, para el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la competencia específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de situaciones de violación a la Convención. El Estado que no cumple estos instrumentos vulnera el Estado de Derecho. En consecuencia, más bien lo que hace el Convenio 169 y estas normas es llamar al cumplimiento como una forma de profundizar la democracia en nuestros países. Y así además lo ha entendido el derecho internacional comercial, y hoy día uno observa cómo la Corte Arbitral del sistema del Banco Mundial o la Corte del sistema de la Organización Mundial del Comercio
cuando están llamados a analizar sobre todo las cláusulas expropiatorias de los tratados de libre comercio, están conscientes primero de que deben respetarse los derechos fundamentales, por lo tanto un Estado puede ponerle término a un contrato cuando una empresa ha incurrido finalmente en violación de derechos humanos reconocidos en el país y vigentes internacionalmente, y que cuando expropia en función de un interés público como es la protección de los pueblos indígenas no vulnera sus compromisos internacionales, sino por el contrario. En este escenario es donde hoy día los Estados están llamados a cumplir estas normas. Debe saber, como lo sabe el inversor, que en definitiva lo primero que debe hacer es cautelar el derecho de las personas y de las comunidades en cuyo territorio se va a realizar ese proyecto de inversión, y para el caso de pueblos indígenas los estándares son clarísimos en orden a instaurar un proceso de consulta de buena fe, establecer estudios de impacto ambiental autónomos y apropiados que permitan evaluar efectivamente el impacto ambiental, el impacto social y el impacto de derechos humanos que puedan significar la implementación de estos proyectos, proveer de la necesaria asistencia a las comunidades para que comprendan a cabalidad, en definitiva, los impactos, y si se persiste en la ejecución de estos proyectos porque las comunidades han determinado su adhesión al mismo o porque el Estado estima que es indispensable para el desarrollo del país, debe salvaguardar el derecho de las comunidades a participar en los beneficios de esa explotación. Bueno, lo primero es ejercer una acción constitucional. O sea, aquí lo que está vulnerado es un derecho fundamental garantizado constitucionalmente. El derecho de consulta forma parte de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y en consecuencia están sometidos a control de constitucionalidad. En consecuencia, esto, no sé en la nomenclatura local lo que significa, pero en mi país es un recurso de protección, probablemente aquí será un recurso de protección, un recurso de amparo. Ahora, evidentemente este proyecto, primero, si el proyecto ha sido adoptado en el marco de una política pública, esa política pública debe ser sometida a consulta, con mayor razón si esto ha quedado establecido en una medida legislativa. ¿Y por qué con mayor razón en una medida legislativa? Porque una estrategia que han utilizado los Estados para blindar estas decisiones políticas a la deliberación indígena, impedir que ellos incidan en la deliberación ejerciendo sus derechos de propiedad ancestral sobre el territorio y los recursos y su derecho a prioridad en materia de desarrollo, es precisamente lograr por la vía legislativa establecer que el interés público de ejecutar este proyecto es un interés superior al interés público indígena de preservar sus territorios ancestrales. Y es por eso entonces que en definitiva han exigido o han utilizado el mecanismo legislativo para la ratificación a través de las asambleas, de la Asamblea Legislativa, el Parlamento, de esta decisión en definitiva política. Y ello sin lugar a duda constituye una violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que exigen que la consulta sea previa, a fin de que efectivamente puedan incidir en la toma de decisiones antes que ésta efectivamente se ejecute y por lo tanto sea irreversible. La violación de este estándar por parte del Estado de Nicaragua puede ser revisada, particularmente por el Ejecutivo y por el Legislativo, puede ser revisada por las Cortes Internas. En el evento de que no prospere la Corte Interna, incluso se puede entender agotada la vía interna con la sola presentación del recurso constitucional, se puede recurrir a instancias internacionales. En instancias internacionales ante la Corte Interamericana, evidentemente hemos visto, a propósito de los casos que revisamos, Saramaca con Surinam, Sarayaku con Ecuador, que la consulta es un derecho fundamental y que en este caso el Estado habría incurrido en una violación al artículo 23 de la Convención al no haber asegurado este derecho a las comunidades, comprometiendo el derecho de propiedad sobre sus territorios que resguarda el artículo 21 de la Convención.